Le damos la bienvenida a nuestro último ponente. Ella es Rocío Merlo, quien es doctorante en tecnología educativa y docente de la Facultad de Psicología e Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella es de México y nos acompaña con el tema robótica educativa como herramienta dirigida al desarrollo de pensamiento algebraico en las edades tempranas. Bienvenida, Rocío, gusto saludarte. Gracias por su valioso apoyo en nuestro quinto citado. Doctora Ruth, buenas tardes. Gracias y a todo el equipo Docentes 2.0 por el espacio brindado. Un honor para mí hacer cierre con la última ponencia de este excelente Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento CITAC 2020. Espero poder contribuir con esta pequeña disertación y bueno, sin más preámbulos, damos inicio a la disertación. Muchísimas gracias, Rocío. Seguro vamos a dar inicio a la disertación. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al Congreso Internacional Virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento CITAC 2020. En este momento presento mi disertación denominada Robótica Educativa como herramienta dirigida al desarrollo de pensamiento algebraico en edades tempranas. Desarrollar pensamiento algebraico es relevante para la educación básica de un país y como alfabetización matemática básica en la vida adulta. En este sentido, México introduce el desarrollo de pensamiento algebraico a partir de quinto y sexto año de primaria, correspondientes a educación básica. Sin embargo, es importante que los ciudadanos o los estudiantes del siglo XXI desarrollen pensamiento algebraica por distintas razones. Entre ellas, por ejemplo, ayuda a la coordinación de la estructura espacial y numérica, establece relaciones entre entidades abstractas, ayuda a que usemos representaciones semióticas, es decir, significado y significante de mejor manera, y en la generalidad nos ayuda a organizar nuestro pensamiento. En este sentido, la investigación tiene como objetivo, o tuvo como objetivo, desarrollar e implementar a la robótica educativa como una herramienta que permita desarrollar el pensamiento algebraico por medio del tema de proporcionalidad directa. En esta ocasión, la investigación se presenta a modo de pilotaje, es la primera vez que se indaga sobre estos temas implementados de manera empírica y se obtiene de la experiencia de un taller que se implementa todos los sábados en la Universidad Autónoma de Querétaro, México, en un taller que es diseñado para niños de 6 a 12 años de edad. En esta investigación se plantea entonces una secuencia didáctica por la cual se trabajó robótica educativa para desarrollar el tema de proporcionalidad directa. Se presentan situaciones, problemas que ayuden al proceso de enseñanza y también al de aprendizaje. El problema se encuentra, ya que como se comentaba, se implementa un taller con niños de 6 a 12 años. Estos estudiantes se ven sometidos a experiencias con robótica, con material didáctico, donde tienen que armar robots y resolver situaciones, problemas. Situaciones, problemas donde implicaría, por ejemplo, cuando tienen un robot educativo, armarlo y seleccionar en la parte mecánica un tipo de engrane que les permita diseñar un robot que pueda competir por velocidad, por fuerza o que le dé determinado tipo de dirección. Esto por mencionar un tipo de situación, problema a las que se enfrentan en el taller. Son diversas temáticas, diferentes áreas las que se trabajan con robótica educativa y entre ellas encontramos las denominadas ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Por su acrónimo STEAM o STEM. Como ya mencionamos, hay muchas áreas que
que conjuntan y se mezclan en lo que pertenece a la robótica educativa. Sin embargo, el tema de interés de esta investigación versó sobre el área de matemáticas, encontrando que los estudiantes que tienen de 6 a 9 años presentan mucho conflicto a la hora de seleccionar el engrane que tienen que ponerle a los robots que están ensamblando. Por otra parte, los conceptos no son menos complejos ni es un tema menos importante y también representa todo un reto a la hora de que estamos trabajando con los estudiantes de estas edades. Por tanto, los estudiantes necesitan poseer habilidades que les permitan en el tema de mecánica y específicamente en el tema de engrane, seleccionar las medidas adecuadas, y esto de manera implícita conlleva que hagan una relación de magnitudes. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, donde yo tengo una medida X y una medida Y, a medida que sube la medida X, tendría en una relación proporcional que impactarse y subir la medida Y. En relación al problema planteado entonces, cuando tenemos variables X y variables Y, hablando de relaciones proporcionales, los estudiantes tienen engrane A y engrane B, por tanto tendrían que seleccionar las medidas adecuadas para poder dar la fuerza, la velocidad o la dirección pertinente. Sin embargo, en ocasiones esto se dificulta demasiado y los estudiantes no logran de manera óptima hacer esta selección. Por tanto, los robots no ejecutan de manera práctica lo que se pensaría o se espera que realicen, ya que presentan errores los estudiantes al seleccionar la parte de engranes. Hay una carencia entonces, hay escasez en la apropiación del conocimiento que se está conjugando a la hora de engranar y diseñar robots. Con relación al tema de fundamentos teóricos, vamos a revisarlo y lo menciono brevemente en 5 ejes. Tenemos el primer eje, que es la tecnología digital, y en este sentido, la tecnología digital asociada al ámbito educativo la vemos en 2 vertientes o 2 áreas muy especificadas. Según la literatura revisada, y en este sentido, Papert y Harel, que fueron creadores del concepto de la robótica educativa, presentan que la tecnología vista como medio de información ayudaría solamente en la transmisión y no impactaría en la apropiación. Por otra parte, cuando tenemos tecnología como medio de construcción de información, el alumno se hará y se apropiará de sus propios procesos cognitivos a la hora de estar aprendiendo determinado tema. Es por esta razón que la robótica educativa se encuentra en el eje de tecnología como medio de construcción de conocimiento. La tecnología educativa como medio de construcción de conocimiento, y en este sentido la robótica educativa dentro de este eje, se enfila como constructora de conocimiento por 2 características principales de la robótica. Una es que la robótica educativa se vuelve un objeto con el cual el estudiante puede pensar, es decir, un artefacto cognitivo que ayuda a que el estudiante se apropie del conocimiento, como característica 1. Y como característica 2, encontramos que ayuda a la robótica educativa a que se hagan construcciones o representaciones mentales por alguno de los sentidos, ya sea visual, táctil, auditivo, para construir una representación de ese conocimiento, lo cual es muy importante en las primeras etapas para apropiarse o para que el estudiante se apropie de ese conocimiento que va a adquirir. De acuerdo a la definición de robótica educativa, encontramos una gran diversidad, debido a que es una herramienta que es polisémica y que, bueno, pues se aplica desde diferentes áreas, pero como definición encontramos que es una disciplina que permite desarrollar robots sirviendo para las primeras experiencias cognitivas de los estudiantes, sobre todo en el área de ciencias y tecnología, esto desde la propuesta de Ruiz y Velasco. Sin embargo, hay más definiciones que ahondan y abonan sobre el mismo sentido, construir conocimiento. El segundo eje teórico es la alfabetización matemática, justo porque
Pues bueno, entendemos que alfabetizar matemáticamente implicaría dos áreas principalmente. Una, desarrollar habilidades y procesos cognitivos que además no se dan en un solo momento, sino a lo largo de la vida. Y por el segundo punto, una alfabetización matemática propiciaría un pensamiento crítico, es decir, que los estudiantes, los ciudadanos tomen decisiones, resuelvan problemas con los mejores recursos que tengan y pues siendo lo más óptimo para la situación que se está presentando. Hablando entonces que el pensamiento algebraico pertenece a una alfabetización matemática, también retomamos esta definición de la OCDE planteada en 2017. La OCDE dice que la alfabetización en matemática implicaría entonces la capacidad de los individuos para formular, emplear e interpretar matemáticas en distintos contextos. Incluye razonar matemáticamente y utilizar conceptos, procedimientos, herramientas y hechos matemáticos, permitiendo juicios y decisiones fundamentadas que necesitan los ciudadanos constructivos y comprometidos de este siglo, lo cual embonaría muy bien con los temas que se trabajan en robótica educativa. Siguiendo con este tema de alfabetización matemática y competencia matemática, la Secretaría de Educación en México en 2011 propone que en lo que corresponde a educación básica en México, en el país, correspondiente al nivel preescolar, primaria, secundaria y primaria, los estudiantes deben desarrollar estas 4 competencias principales. Enuncio: primera, resolver problemas de manera autónoma; 2, comunicar información matemática; 3, validar procedimientos y resultados; 4, manejar técnicas eficientemente. Esta tabla, además de contener las 4 competencias que les acabo de enunciar, en su interior comprende habilidades que conllevaría dichas competencias, las cuales se pueden trabajar por medio de robótica educativa. Sin embargo, como mencionaba, es un proceso que dura y que por lo menos se plantea que son bastantes años para consolidarse y se empieza de lo simple a lo complejo. Sin embargo, se toma como referencia y antecedente teórico, ya que mencionaba al inicio que México incorpora conceptos que pertenecen al pensamiento algebraico a partir de 5º y 6º año de primaria, lo cual ocasiona que se pierdan, por ejemplo, momentos de edades anteriores en los cuales se pueden introducir conceptos relacionados a este campo de la alfabetización y correspondiente al pensamiento algebraico. El tercer eje en fundamento teórico es la secuencia didáctica, ya que la secuencia didáctica se utilizó como estructura o corazón de la intervención y de la investigación que se presenta, y una secuencia didáctica en el ámbito educativo representaría toda una serie de actividades secuenciales que permiten trabajar un contenido o un tema matemático, principalmente impactando en 2 aspectos: orienta y facilita la intervención educativa, evitando que los profesores improvisemos, y 2, nos ayuda a organizar contenidos y actividades escolares. Por ello se decide entonces en esta intervención trabajar con una secuencia didáctica. Dentro de la secuencia didáctica hay elementos denominados variables didácticas, que según Brossieux nos dice que una variable didáctica son estos elementos que vamos modificando los profesores para generar cambios de estrategia o para ayudar a que nuestros estudiantes lleguen a un campo, al campo matemático deseado o al nivel que se pretende trabajar como objetivo dentro de la secuencia didáctica. En este sentido, entonces, se presenta en la siguiente tabla el diseño de la secuencia didáctica de manera muy general. La secuencia didáctica que se diseñó para esta investigación fue una secuencia didáctica que consistió de 5 situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, 5 días se realizaron actividades planeadas con un orden de lo simple a lo complejo para intentar evolucionar los procedimientos de los estudiantes e impactar con robótica educativa en el pensamiento algebraico. Entonces, por tanto, duró 5 días, las sesiones oscilaron de 45 minutos a 1 hora. Otra variable que influyó y que se consideró para esta investigación fue el material didáctico. Hay muchísimos materiales didácticos de robótica educativa. En este sentido, se utilizó máquinas simples y motorizadas porque la intervención se centró en el área de mecánica. La robótica, como recordamos, tiene el área de programación, tiene el área de electrónica. Sin embargo, esta secuencia está diseñada para el área de mecánica por el tema de engranes.
Otra variable también que influyó fue generar problemas en donde, además de ensamblar robots, tenían que dar respuestas de manera abstracta. Estos problemas eran planteados en hojas impresas y se pedía una respuesta en números, o sea, plasmada escritamente, no solo ensamblada. Dentro de los problemas que se plantearon para la secuencia didáctica se utilizan problemas de estructura multiplicativa, los cuales tendrían que relacionarse directamente con el tema de proporcionalidad directa. Se utilizan números naturales también a la hora de pedirles conversiones en la selección de engranes, y el rango numérico utilizado fue del 1 al 100, no más. Pasando a otro tema, la metodología de la investigación implementada consistió en un enfoque mixto, tratando de reunir las virtudes de lo quali y de lo quanti. También fue un estudio transeccional porque se levantaron datos en un momento y con una población en específico, buscando que fuese correlacional causal. Es decir, que hubiera una variable independiente y una variable dependiente, es decir, que los alumnos que se vieran sometidos al curso o al taller de robótica educativa mejoraran los procedimientos y por ende impactaran al desarrollo del pensamiento algebraico. Como ya se había mencionado, la intervención fue hecha con un grupo multigrado de 6 a 12 años que acude de manera voluntaria cada sábado a cursos de robótica educativa en la Universidad Autónoma de Querétaro, México, y dentro de la Facultad de Ingeniería. Para la investigación en específico se utilizó una muestra de 5 estudiantes que oscilaron de 7 a 9 años de edad, y bueno, pues fue una muestra seleccionada por conveniencia, que en este sentido pues eran los estudiantes que decidieron y quisieron participar dentro de la investigación ya mencionada. Por otra parte, los instrumentos como parte de la metodología de la investigación se especifican en 2 áreas. Primero encontramos el primer instrumento, que son tareas de ejecución, en donde se indagan 3 variables y más adelante se presentarán los resultados con relación a estas 3 variables de manera cuantitativa analizadas. Y el segundo instrumento es un diario de campo que tuvo, bueno, la técnica de un análisis documental, buscando rastrear y registrar durante las intervenciones, durante la secuencia didáctica, cómo estaba su actitud y su motivación. Bueno, en este sentido, siguiendo con estos 2 instrumentos, les comento nuevamente que las tareas de ejecución consistieron en que tuvieran material didáctico y tuvieran los problemas del tema de robótica de manera impresa. Respecto al instrumento tareas de ejecución, la variable 1 evaluó qué estrategias utilizaron los estudiantes para resolver las situaciones problema. A continuación se muestra este gráfico que representa las 5 situaciones. Tenemos 3 estrategias principales, principalmente detectadas en los estudiantes. La primera es el dibujo, que es la más rudimentaria, por así decirlo, ya que corresponde a una representación gráfica escrita para dar una respuesta a un problema dado. Como segunda variable encontrada como estrategia en los estudiantes tenemos utilización del material didáctico, es decir, leo el problema en lo escrito y el estudiante, al no poder tener en mente una operación matemática, procedía a tomar material didáctico para resolver el problema. Por último, encontramos la operación matemática, que sería la estrategia más evolucionada que se presenta en estos estudiantes. La gráfica muestra una evolución en las situaciones donde un estudiante en la primera situación se va directamente a utilizar el dibujo, y bueno, en la quinta situación se observa que como estrategia evoluciona la operación matemática y además, bueno, el dibujo se elimina completamente como estrategia para resolver los problemas planteados. La segunda variable indagada en el instrumento tareas de ejecución fue qué tipo entonces de operaciones matemáticas implementaron los alumnos. Las 4 posibles operaciones matemáticas que se consideraron fueron suma, resta, multiplicación y división. La resta no se presenta en ninguna de las situaciones como opción de operación matemática utilizada, y observamos en esta gráfica que la operación que más se utiliza es la multiplicación, y que en la quinta situación un estudiante logra incorporar la división como estrategia para resolver problemas.
Entonces, de manera un poco homologada en las 5 situaciones, vemos que la multiplicación va subiendo, va ascendiendo en el uso, es decir, primero 3 estudiantes, luego 4, luego 5, y después se pasa a una operación más compleja que es la división para resolver los problemas que se pedían. Otra vez recordemos con el tema de engranes. Engrane, por ejemplo, tendrían que seleccionar los alumnos para que su robot fuera más veloz. Por último, la variable 3 dentro del instrumento de tareas de ejecución buscó indagar si los resultados eran acertados o no acertados, no haciendo énfasis en etiquetar si estaban bien o mal, sino simplemente de manera estadística observar si hubo una evolución o no durante estas 5 situaciones, poniendo énfasis en si había un cambio de estrategia o no, cuando los estudiantes veían que a lo mejor no era tan correcta la resolución que estaban dando o no los estaba llevando de manera práctica que su robot avanzara o hiciera lo que se les solicitaba. Observamos entonces que durante la primera y segunda situación, un estudiante presenta resultados no acertados y la tendencia se mantiene en que la mayoría de los resultados fueron acertados. Cambiando de instrumento, el diario de campo tuvo como objetivo indagar cuál fue y cuál era la actitud y motivación presentada por los estudiantes, encontrando que la motivación se mantiene durante las 5 situaciones. Sin embargo, un estudiante durante la situación 3 presenta desmotivación. Esto, pues debido a situaciones externas, ya que no se vuelve a presentar y se asocia y se presupone que no tenía nada que ver con elementos de la clase debido a que se analizó que no hubo una dificultad previa y los otros estudiantes pues llevaron a cabo la ejecución de sus tareas, de sus actividades, puestas en la secuencia de manera armónica, comunicándose, trabajando en equipo, manteniendo atención y actitud para participar. En conclusión, entonces, cuando hablamos de tecnología educativa, cuando hablamos de trabajar en aulas con estudiantes del siglo XXI y sobre todo con estudiantes pertenecientes a edades tempranas, entendidos como estudiantes de 6 hasta 9 años, trabajar conocimientos implican un grado de comprensión abstracta y compleja, se vuelve un poco difícil. Por tanto, la tecnología se vuelve una opción, sobre todo la robótica educativa, para entrarle con temas con temas justo de áreas de ciencias, de tecnologías y de matemáticas, donde los alumnos se les permita manipular, trabajar en lo concreto y después pasar al abstracto. En la generalidad siempre buscamos que nuestros alumnos se vayan a niveles abstractos cuando no han logrado concretar y entender temas en lo concreto. ¿Qué implica en lo concreto? Pues que ellos estén operando con los objetos para entender mejor de qué estamos hablando. Por tanto, entonces, la robótica se plantea como una opción y una herramienta muy viable para estar trabajando estos conocimientos y estas habilidades, por ejemplo, con el tema de proporcionalidad directa y con conceptos de pensamiento algebraico. La robótica, entonces, es un recurso didáctico, pertinente y poderoso para el siglo XXI. Es dinámico, es accesible y versátil. En esta investigación se indaga y se encuentra eso como primer pilotaje. Y también se encuentra que con estos mismos contenidos que son pertenecientes a currículos formales, se pueden trabajar en la no formalidad. Por último, entonces, la secuencia didáctica fue planteada con problemas reales. En conclusión, se propone entonces trabajar secuencias didácticas que vinculen tecnología educativa, que vinculen robótica educativa para trabajar el tema, temas que tienen que ver con matemáticas y temas que además van a abonar al desarrollo de habilidades y competencias cognitivas. Por otra parte, también se propone que las tablas de relación de proporcionalidad son muy eficientes, vinculadas en estos temas, en estas áreas, que ellos y que los estudiantes tengan un material didáctico con el cual puedan echar mano para operar en lo concreto, volviéndose entonces toda una alternativa didáctica que en conjunto pudiese ayudar a trabajar desde edades muy, muy tempranas este tipo de conocimiento que tardará
en consolidarse, pues bueno, por lo menos hasta educación secundaria, educación, bachillerato o lo que vendría siendo medio superior en nuestro país. Por último, también es importante mencionar que los docentes tenemos que tener perfiles que nos permitan elaborar situaciones educativas donde mezclemos lo inter, lo multi y lo transdisciplinario para tener mejores resultados en lo que buscamos. Por último, entonces, la tecnología, en conjunto con la psicología, la pedagogía y las neurociencias, pudiesen brindar interesantes propuestas aplicadas al ámbito de educación básica en países de habla hispana. En este sentido, se lanza como propuesta final la tecnología en el área de robótica educativa, porque la intervención que se realiza para esta investigación piloto conjuntó psicología, conjuntó pedagogía, conjuntó áreas de neurociencias y conjuntó, por supuesto, áreas STEAM, brindando como primer acercamiento resultados favorables. Las opciones siguen quedando abiertas, las investigaciones aún no se cerrarán, y pues bueno, invitarlos a que como estudiantes y como profesores llevemos a cabo más este tipo de intervenciones para los países que estamos en vías de desarrollo para mejorar la educación. Agradeciendo su atención, y si tienen alguna pregunta, a continuación pasaré a responderlas con mucho gusto. De antemano, gracias por su atención. Apreciada Rocío, de verdad es un gusto haber escuchado, visualizado esta valiosa investigación. Agradecida por sus valiosos conocimientos compartidos el día de hoy. Bueno, antes de pasar a las preguntas, me gustaría comentarles que la disertación de Rocío está disponible en nuestra revista Tecnológica Educativa Docentes 2.0 y pueden ir cómodamente a visualizarla o descargarla a través del enlace compartido en este momento en el chat. Bueno, Rocío, vamos a la sesión de preguntas. Hay muchísimas, Rocío, pero hemos escogido las más pertinentes, ¿ok? Así que vamos a realizar la primera. Rocío, la primera interrogante de Salmerón nos comenta: ¿cómo incentivar la robótica en las escuelas públicas, que como es sabio es muy importante? Bueno, creo que parte de estas investigaciones, como las que estoy realizando y se realizan en muchos lugares, pueden ayudar a motivar, incentivar, evidenciando que hay algún progreso y que tiene un sentido incorporar la tecnología en la educación. En algunos casos se tiene un poco de incertidumbre en si funciona o no y si la tecnología está haciendo la situación, pero bueno, estamos en el siglo de las tecnologías, estamos con ciudadanos del siglo XXI y bueno, creo que retomar justo el conocimiento y las experiencias de otros lugares y de otros países puede ayudar a que nos interesemos y que nos motivemos para saber si nuestro contexto aplica. Y bueno, creo que sería parte de la respuesta que daría para la pregunta. Gracias, Rocío. Seguro. Tenemos una segunda interrogante. Nos consulta María José Méndez de Ecuador. ¿Cuál aplicación recomienda para que los niños de primaria aprendan robótica? Ok, bueno, no sé si puede decir marcas, pero si hablamos de una cuestión como virtual en aplicaciones Scratch, en mi experiencia me ha funcionado mucho para trabajarlo con niños de 5 a 12 años. Me parece una herramienta, además de que es gratuita, una herramienta muy pertinente. Y hablando de herramientas con aplicaciones en softwares que permiten trabajar la robótica en lo concreto, una marca muy común, que es con la que se presenta en esta investigación, Lego, me ha permitido a mí trabajar, pero existen un sinfín de materiales didácticos que posibilitan, más que la aplicación y más que la marca del material didáctico que se aplique para trabajar robótica, me parece que la situación didáctica y el tipo de problemas que se plantea al estudiante es lo principal. Gracias, Rocío. Muy pertinente su respuesta. Y realmente estos
temas que se han abordado el día de hoy, como la robótica, creo que son necesarios para impulsar o motivar a los niños, a las personas, a ejercitar un poco el cerebro de manera creativa, ¿no? Porque parte de la robótica, como lo mencionó Rocío, buscamos la iniciativa, el carácter del estudiante, de la motivación, por supuesto, incluye o influye el impulso que da el docente en este tipo de materia. De verdad, Rocío, que muchísimas gracias. Esperamos tenerla en los próximos eventos y muchísimas felicitaciones por su valiosa investigación. Le compartimos la pantalla gigante, Rocío, para que se despida de la audiencia. Pues muchas gracias, en primer lugar, doctora Ruth, por permitir este espacio y este congreso para agrupar las investigaciones y los aportes que tiene la comunidad de habla hispana en temas de tecnología y educación. Por otra parte, agradecer y felicitar a mis compañeros ponentes de distintos países, excelentes trabajos, y bueno, nos queda resonando y nos quedamos reflexionando qué podemos aplicar del trabajo y de los trabajos vistos. Y por último, agradecer también a la audiencia que nos acompañó estos 2 días, por el tiempo y por las preguntas realizadas. Y bueno, pues cualquier cosa, mis redes sociales, y espero poder participar y seguir colaborando en este tema de tecnología y educación. Gracias. Gracias, Rocío. Seguro que sí. Vas a tener muchísimas interrogantes a través de las redes sociales porque es un tema muy movido en la actualidad. Muchísimas gracias.